Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos acá en el mes de la contabilidad, 6 de mayo. Bueno, darles gracias a cada uno de nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible el mes de la contaduría pública. Queremos agradecerle a nuestra categoría platino, S&M Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HCO SAP, SICAI Consulting, Despacho Erkertile, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS. En la categoría oro, nuestros agradecimientos son para Despacho Murillo y Asociados, Despacho García y Asociados CPA, Avaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad UCR, Despacho Marín, Vega Moreira, Grupo Consultepro, B-Solutions Group, Universidad Castro Carazo y en nuestra categoría plata ATP Consulting. Gracias a ustedes por ser aliados estratégicos en el fortalecimiento y desarrollo de la contaduría pública que llega a ustedes. Gracias y por los patrocinadores. Bueno, para esta tarde tenemos una charla muy importante con el doctor el CPA David Mena, donde Iber nos viene a conversar sobre los servicios digitales y la economía digital, los retos actuales de la tributación internacional. Donde Iber Mena Mata es, bueno, como les decía, contador público autorizado, este, es MBA y socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Su ejercicio profesional se vincula con la asesoría tributaria y legal empresarial, así como con el análisis de la normativa fiscal aplicable a empresas y entidades en Costa Rica. Don David, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí un placer y un honor compartir en esta semana de la Contaduría Pública y pues apoyar al Colegio de Contadores Públicos y honrado con la participación y tomarme en cuenta en este evento tan importante. Eh, Hoy vamos a hablar, primero voy a compartirles mi presentación. Ahí la pueden ver. Se ve claro. Perfecto. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a cubrir un tema que tiene que ver con pues algo que ya en actualidad tenemos inmerso que tiene que ver con los servicios digitales, la economía digital y los retos que tenemos desde el punto de vista de nuestras normas tributarias en cuanto a la regulación de este tipo de comercio que cada vez es creciente, ¿verdad?
se ha ido evolucionando y cada vez vemos que las empresas recurren más a servicios de esta naturaleza, sobre todo empresas de servicios, ¿verdad? Que son las que hacen más utilización de este tipo de herramienta, pero en realidad todo lo que es el comercio digital, que también involucra a través de estos mecanismos tecnológicos la comercialización de bienes físicos, bueno, pues es importante recapitular un poco sobre las implicaciones fiscales que tiene este tipo de economía, especialmente en Costa Rica. Entonces, vamos a ver qué debemos entender por este concepto de servicios digitales, eh, el tratamiento fiscal que estos tendrían cuando estamos hablando de que estos servicios en la mayor parte de los casos se prestan a nivel transfronterizo, es decir, muchos de los proveedores que brindan este tipo de servicios son proveedores domiciliados fuera del territorio costarricense. Entonces, en esa línea vamos a ver cuál es el tratamiento del IVA, del impuesto al valor agregado, el concepto, digamos, de factura electrónica que comenzó a regir a finales del año pasado, y claramente la implicación que tienen estos servicios desde el punto de vista de la forma en que los prestadores de esos servicios eventualmente podrían estar afectos al impuesto en Costa Rica a través del impuesto de remesas al exterior. Vamos a repasar muy brevemente, no es el objetivo de la charla, pero sí tiene implicación en este tipo de servicios, obviamente los convenios que nuestro país ha firmado con algunos países para evitar la doble imposición y algunos pequeños ejemplos de algunos criterios que ha metido la tributación en este sentido, para conocer cuál ha sido su posición últimamente. Entonces, para iniciar, en el artículo 1 del reglamento de la ley de IVA, que es donde se establecen todas las definiciones relacionadas con cada uno de los conceptos que cubre esta ley, se hace referencia precisamente al concepto de los servicios digitales transfronterizos, que básicamente son servicios, ¿verdad? Digitales y bienes intangibles, que también es importante. Recordemos que en la ley 9635 se incorporó como parte de además de los bienes, se incorporaron los servicios y los bienes intangibles grabados con este impuesto, que generalmente son estos consumidos, ¿verdad? Por un consumidor final o un contribuyente de ese impuesto en Costa Rica. Y generalmente son adquiridos por medio de un proveedor de estos tipos de servicios que en la mayor parte de los casos está domiciliado fuera del territorio nacional. Eh, y básicamente, para efectos de IVA, lo más importante es que muchos de estos servicios que podrían estar prestados a través de diferentes mecanismos tecnológicos, finalmente son consumidos o utilizados dentro del territorio nacional. Ejemplos, cuando tenemos licencias de contenido digital o servicios, por ejemplo, de mantenimiento de software, que son servicios que se pueden prestar de manera remota, pero que finalmente el cliente es una empresa costarricense que consume ese servicio en territorio nacional. Eh, Después, dentro de este concepto, tenemos, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con bienes intangibles, es decir, todo aquello que no es un bien físico. Son bienes inmateriales, generalmente está asociado con derechos, muchos son derechos de uso, con el objeto de comercializarlos y ser susceptibles de una valoración económica. Ya muchos de estos derechos o bienes intangibles, por ejemplo, son los derechos de uso de marcas, por ejemplo, o el derecho de uso de licencias de software, que son muchos de los más utilizados bajo este concepto. Básicamente, en cuanto al tratamiento específicamente del IVA que tiene que ver con estos servicios digitales, cuando estamos hablando de que estos son importados en la mayor parte de los casos, el contribuyente va a ser el destinatario del servicio o el del bien intangible, es decir, el que va a recibir
ese servicio que presta el proveedor, independientemente del lugar donde ese servicio se esté prestando. Es decir, el prestador de servicio puede ser una compañía que esté domiciliada en cualquier país del mundo, siempre y cuando este sea a la vez contribuyente del impuesto. Obviamente, este impuesto, el valor agregado, solo va a afectar a aquellos eh, clientes locales que sean contribuyentes del impuesto al valor agregado. Si yo soy un consumidor final de algún bien de servicios digitales, como vamos a ver más adelante, posiblemente yo no sea contribuyente directamente del impuesto que está inscrito como tal, pero que indirectamente, pues sí estoy siendo objeto de la retención del impuesto en algunos casos, como los vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a partir de, digamos, de negocios formales, empresas, negocios grandes, pequeños, medianos, que hacen uso de este tipo de servicios y que los utilizan para su actividad comercial que desarrollan de manera habitual en nuestro país. Importante mencionar que con la entrada en vigor de la Ley 9635, el 1 de julio del 19, ya el concepto de lo que tiene que ver con la incorporación de los bienes, además de los bienes físicos, se incorporaron dentro del impuesto al valor agregado los servicios y los bienes intangibles. Y cuando hablamos de importación de servicios o de bienes intangibles, eh, tenemos que tener el supuesto del que el contribuyente que adquiere este tipo de bienes, ¿verdad? También de un proveedor del exterior, y donde este proveedor del exterior, claramente, como él está facturando estos servicios desde su país de origen, obviamente él no está obligado a repercutir, en este caso, el impuesto al valor agregado que está, digamos, en nuestra ley de impuesto al valor agregado. Entonces, en estos casos es el propio cliente, es decir, el consumidor de esos bienes y de esos servicios, que además sea contribuyente del impuesto al valor agregado, producto de su actividad empresarial que desarrolla en el país, se convierte en el contribuyente y debe aplicar lo que establece el artículo 25 del reglamento de esta ley, que básicamente está establecido, como les digo, en el artículo 1 del reglamento de la ley de IVA, esta definición. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en que si una empresa hace o sea, le compra a un proveedor del exterior un servicio o un bien intangible que sea consumido en territorio costarricense, se debe hacer lo que conocemos como, digamos, la percepción del impuesto y la inversión del sujeto pasivo. ¿Qué significa la inversión del sujeto pasivo? Que el propio contribuyente, ¿verdad?, que adquiere ese servicio, tiene que autorrepercutir el impuesto del valor agregado correspondiente a ese bien intangible o a ese servicio que está importando en su propia declaración del impuesto del valor agregado. Entonces, cuando yo autorrepercuto el impuesto, lo que genero es un débito fiscal, es decir, un impuesto por pagar de valor agregado al fisco, que eso se hace a través de un débito en la declaración, como si, o sea, ¿verdad? En la declaración de impuesto al valor agregado, eh, que también voy a poder utilizar como crédito cuando eso corresponda. En el caso de que, por ejemplo, yo sea un contribuyente que vendo bienes grabados al 13% y que esta adquisición de este bien intangible o de este servicio esté asociado con esa actividad. Yo tendría derecho a acreditarlo. Pero vea que aquí estamos hablando del débito fiscal, es decir, es la parte del impuesto que yo le tendría que pagar al fisco, ¿verdad? Cuando yo eh, autorrepercuto el impuesto al valor agregado, es decir, me convierto en el sujeto pasivo del impuesto. Ahora, ¿cómo es que esto se materializa? En la declaración de IVA,
ahora vamos a ver más adelante que el débito fiscal, a diferencia de antes, con la entrada de tribu CR, ya hay una casilla específica para poder incluir el débito del IVA. Y aparte está el tema del crédito. ¿Y por qué hablamos de los dos? Bueno, porque el débito fiscal lo que genera es la autorrepercusión del IVA, es decir, es la inversión del sujeto pasivo. El crédito fiscal es el mismo crédito que el contribuyente tendría cuando hace cualquier compra de bienes o servicios, sean locales o del exterior. En la medida en que yo pague el impuesto, yo voy a tener derecho a acreditármelo del total del impuesto que yo le liquido al fisco. Entonces, como yo lo que estoy haciendo es la adquisición, la compra de un servicio o de un bien intangible, yo tendría derecho a acreditar también ese mismo impuesto que yo te repercuto. Ahora, aquí va a depender también del tipo de negocio que yo tenga, de si yo tengo derecho al crédito pleno del IVA o si tengo que aplicar algún factor de prorata porque tengo ventas exentas o ventas a tarifas reducidas o ventas no sujetas que no me dan derecho a crédito pleno. Entonces, la autorrepercusión del débito se hace por el total al 13%, pero el crédito fiscal de ese mismo impuesto yo me lo voy a acreditar en función de la naturaleza del negocio que yo tenga. Y en el caso que yo tenga derecho al crédito pleno, pues la autorrepercusión del IVA del débito fiscal sería exactamente igual al del crédito fiscal y en ese caso, digamos, no habría una compensación entre uno y otro y no habría un desembolso efectivo. Pero eso va a cambiar de un contribuyente a otro dependiendo, como les digo, de la composición, de la estructura de ventas que tenga en su declaración. Eh, este crédito fiscal de este tipo de bienes, obviamente cuando el proveedor está fuera del territorio nacional, yo voy a poder justificar ese crédito en la medida en que yo emita un comprobante electrónico, que en este caso sería la factura que emite el proveedor del exterior, la cual me va a servir a mí de referencia para poder yo generar el documento de respaldo, que en este caso sería la factura de compra, con el respectivo impuesto al valor agregado del 13%. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si el proveedor se encuentra dentro de alguna de la lista de proveedores de servicios digitales transfronterizos que ya la tributación ha publicado y ha venido actualizando, eh, cuando yo pago estos servicios por medio de entidades bancarias y generalmente cuando lo hago a través de pagos en línea, como por ejemplo tarjetas de crédito. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, nosotros ya pensando, esto está más pensando en consumidores finales, personas físicas, comunes y corrientes, o contribuyentes debidamente inscritos ante la tributación que adquieran bienes o servicios, bienes intangibles o servicios de alguno de estos proveedores que están dentro de esta lista. O sea, por ejemplo, una persona física que adquiere Netflix, ¿verdad? Para poder ver películas en su casa. eh, el que brinda este servicio es un proveedor extranjero y posiblemente cuando yo me afilie a ese servicio, yo pago ese servicio a través de una tarjeta de crédito y en el momento en que a mí el procesador o la entidad bancaria que procesa esa transacción determina que ese proveedor está dentro de esta lista, ellos tienen la obligación de retener el impuesto al valor agregado eh, como un pago, ¿verdad? Como un pago a cuenta eh, que me aplican en el estado de cuenta. Entonces, si ustedes revisan sus estados de cuenta en una tarjeta de crédito, por ejemplo, con el caso de Netflix, vamos a ver que a nosotros nos aparece el débito del cobro del servicio del proveedor del exterior e inmediatamente va a venir el cobro del 13% del impuesto al valor agregado, que por estar ese proveedor dentro de esta lista, la entidad bancaria automáticamente hace el correspondiente cobro, la retención y luego entera al fisco ese 13% que termina pagando el consumidor final. La entidad bancaria lo que hace es simplemente retener ese impuesto. Eh, esta lista de proveedores, tributación la ha venido ahí
pues actualizando. Y cualquiera que esté dentro de esa lista, automáticamente la entidad que procesa el pago está en la obligación de hacer la retención y enterarla al fisco. Si esa no está dentro de esa lista, pues simplemente habría que ver si estamos hablando de un contribuyente al impuesto del valor agregado que tendría que hacer la autorrepercusión en cabeza propia. Cuando se hace la autorrepercusión, como les decía ahora, con la nueva declaración que sacó el sistema Tribu, ya hay una casilla específica en el apartado 4 del cálculo del impuesto que se llama débito por autorrepercusión del impuesto. Esa casilla lo que hace es sumar al total del impuesto determinado el 13% de esa importación, de ese servicio o ese bien intangible que yo adquirí de un proveedor del exterior. Ahí es donde se genera el débito. Y ahí siempre va a estar el 13% del total de esa compra. Y eso lo tengo que hacer yo, autorrepercutirlo yo cuando hago la declaración. Y esto va a estar amparado además en la factura electrónica de compra. El crédito ya yo lo voy a generar cuando incorpore dentro de la declaración de IVA en el apartado de compras de servicios importados el correspondiente impuesto, que perfectamente puede ser igual a este débito, el mismo monto, si yo todas las ventas que tengo es al 13%. Entonces el efecto se compensa uno con otro. Pero si no, el crédito fiscal podría ser menor si yo tengo asociada esta compra con ventas a diferentes tarifas donde tendría que aplicar el factor de prorata. Eh, Existen algunos casos que se establecieron en una resolución de tributación donde la tributación invitó a algunos de estos proveedores de servicios digitales, que son proveedores extranjeros, para incorporarse dentro de la lista de contribuyentes inscritos como proveedores o intermediarios de servicios digitales transfronterizos. Aquí tenemos, por ejemplo, alguna lista de esos proveedores que si yo le adquiero un servicio a alguno de estos proveedores, entonces el procesador de la tarjeta no tiene que aplicar la retención porque ya estos proveedores en cabeza propia, ellos se encargan de cobrar el impuesto al cliente cuando saben que este es un consumidor costarricense. Y ellos ya están inscritos aquí para efectuar el cobro del IVA a estos consumidores, ¿verdad? Y enterarlo al fisco. Entonces, ellos no están en una obligación de extender comprobantes electrónicos porque ellos no son un contribuyente regular, digamos, normal del impuesto al valor agregado. Solo se inscriben para efectos de aplicar la retención de este impuesto cuando le vendan sus servicios a algún consumidor que sea costarricense. Y para ellos es fácil determinarlo, ¿verdad? Por las características de la información que uno tiene que brindar cuando adquiere un servicio a través de alguna de estas plataformas. Entonces, digamos que estos proveedores que están aquí aparecen como ya inscritos ante tributación y ellos le enteran al fisco el impuesto directamente del IVA, sin que necesariamente ellos sean un contribuyente, digamos, normal, como cualquier otro que está inscrito ante tributación. Es una lista especial de proveedores de, de servicios digitales transfronterizos. Ahora, ¿quiénes? Bueno, ya lo mencioné un poquito, pero ¿quiénes son los agentes de percepción de este impuesto? Ya lo mencioné, que van a ser básicamente los emisores de tarjeta de crédito y débito, cuando sus clientes realizan compras de estos servicios digitales transfronterizos a través de medios tecnológicos, generalmente a través de Internet o otras plataformas digitales, siempre que hayan sido consumidas en territorio nacional. Eso es muy importante. Si en algún momento algunos de estos servicios se consumen fuera del territorio nacional, el contribuyente puede, demostrando ante la Administración Tributaria que el servicio se consumió fuera de Costa Rica, solicitar que le reintegren ese impuesto. También
las entidades que desde alguna cuenta bancaria, ¿verdad? Puedan comercializar este tipo de bienes o servicios intangibles para facilitar, digamos, el pago a proveedores no domiciliados que sean consumidos en territorio nacional. Es decir, porque ya hay entidades que no necesariamente son directamente emisores, ¿verdad? Pero que sí procesan pagos a través de plataformas distintas, ¿verdad? Que no necesariamente son entidades financieras de las que nosotros conocemos como reguladas. Aunque sí tienen una especie, digamos, de regulación ante su jefe con base en el artículo 15 bis, pero generalmente son como procesadoras de pago, simplemente, que ellas también tendrían esa obligación de retener este impuesto. Eh, bueno, el tema de la factura electrónica de compra, este es un documento electrónico que entró a regir en octubre del año pasado, perdón, el 1 de septiembre del año pasado, donde cada vez que nosotros adquiramos un servicio o un bien intangible de un proveedor del exterior, para que nosotros podamos deducir como gasto esa compra, es necesario, indispensable, que emitamos la factura electrónica de compra para respaldar esas transacciones. Ya no podemos aprovechar el crédito del IVA solo con autorrepercusión del impuesto que vamos a hacer en la declaración. Si nosotros hacemos la autorrepercusión del impuesto en la declaración, en aquella casilla que vimos en el cálculo del impuesto, donde incluimos el monto del impuesto al valor, el impuesto al valor agregado autorrepercutido, tenemos que tener la factura electrónica de compra para poder respaldar eso con base en los otros requisitos que establece la norma del artículo 8 sobre gastos deducibles. Entonces, si nosotros estamos importando, comprando bienes intangibles o servicios digitales a través de proveedores del exterior, no basta con que nosotros estemos llenando la declaración de IVA correctamente, haciendo la autorrepercusión del IVA, si no estamos emitiendo la correspondiente factura electrónica de compra. ¿Qué busca la administración tributaria con esto? Vean, automáticamente, bueno, y es algo que la tributación pues ha ido ya recabando información al respecto, sabemos que está haciendo uso de inteligencia también, eh, digamos, inteligencia tributaria a través de diferentes herramientas también, de herramientas tecnológicas, ¿verdad? De inteligencia artificial para poder analizar las bases de datos y cada vez que tributación va a ver que hay una factura de compra por servicios importados, que es el otro tema que vamos a ver, automáticamente ella va a tener información de base para saber si en transacciones de ese tipo se están aplicando, por ejemplo, las retenciones de impuestos de remesas al exterior, porque en la medida que yo haga una factura electrónica de compra de un proveedor extranjero, en algunos de los casos, muchos de ellos, podría ser que estos proveedores del extranjero estén generando rentas de fuente costarricense que deberían de pagar impuestos a través de la retención del impuesto de remesas. Ahora, que si bien es cierto, la tributación no va a ir detrás de esos proveedores extranjeros, sí va a ir detrás de quien consumió esos servicios, porque estos consumidores, estos contribuyentes, tienen la obligación de servir como agentes de retención de esos impuestos que tienen que pagar esos proveedores que prestan servicios consumidos en territorio nacional. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una factura electrónica de compra de un proveedor del exterior, de un servicio, por ejemplo, de almacenamiento en la nube. O sea, le pago a un proveedor del exterior para que me mantenga la base de datos, ¿verdad? El respaldo de la base de datos en una nube donde ese servidor puede estar en cualquier lugar del mundo. Pero lo cierto del caso es que el beneficio derivado del uso de ese servicio, yo lo termino consumiendo en Costa Rica cada vez que yo necesito acudir a esa fuente de información, lo voy a hacer desde pues, el territorio costarricense, que es donde yo desarrollo la actividad que da origen a todas esas transacciones que están almacenadas en cada uno de esos servicios en la nube de almacenamiento. Entonces,
Cuando se hace la factura de electrónica de compra, yo tengo que verificar no solo el contrato que firmé con el proveedor del exterior, sino también el concepto que debe ser congruente con la factura que ese proveedor a mí me emitió, que él tiene que emitirla, que es una factura de que no tiene por qué cumplir con las reglas de las normas tributarias con respecto a comprobantes electrónicos, pero sí son la referencia para que cuando yo emita la factura electrónica de compra, a mí también un auditor en un proceso de fiscalización me puede pedir, bueno, deme la factura original de referencia con la que usted montó esta factura electrónica de compra, para verificar que los conceptos sean los mismos, por aquello de que tengan remesas al exterior, no vaya a ser que le cambie el concepto y que eso pueda implicar un cambio en la tarifa del impuesto, y para que haya concordancia en el tipo de servicio, en la naturaleza del bien, que sea un gasto útil, necesario y pertinente para el negocio que está adquiriendo ese bien, y que además se haya hecho la factura de compra para autorrepercutir el impuesto al valor agregado y eventualmente considerar el tema de impuestos eh, que ésta pueda tener en Costa Rica. En algunos casos, si algún proveedor del exterior emite alguna factura con, no sé, porque están grabados con IVA en ese país, digamos, ese tipo de impuestos, nosotros no vamos a considerarlo ni como crédito ni como gasto deducible en Costa Rica por ser impuestos extraterritoriales. Bueno, y esto nos lleva al otro tema que tiene que ver con el hecho de que en la medida que nosotros emitamos facturas electrónicas de compra, que muchos de estos conceptos los reconocemos como gastos en nuestros estados financieros, y los declaramos como compras de servicios en nuestra declaración de IVA, tenemos que determinar si algunos de estos servicios, o muchos de ellos, se consideran rentas de fuente costarricense para esos proveedores no domiciliados en Costa Rica. Entonces, básicamente, ese impuesto de remesas se va a generar cuando la renta o el beneficio es de fuente costarricense y se da el momento en que se pague, en el momento en que yo le pague al proveedor, le acredite o de cualquier forma ponga a disposición de personas domiciliadas en el exterior. Esto de poner a disposición es importante porque en algunos casos hemos tenido, digamos, de proveedores del exterior que por alguna razón dicen, vea, pero yo tengo una cuenta corriente en Costa Rica, por ejemplo, en un banco local. Entonces, deposíteme en esa cuenta y como usted me está haciendo, no me está haciendo más bien una remesa a una cuenta en el exterior, entonces no me aplica la retención. Vea, eso no es válido porque lo que está haciendo ese proveedor del exterior es poniendo a disposición una cuenta que finalmente es de él. Es decir, da lo mismo que yo le haya depositado en una cuenta local a nombre del proveedor del exterior o que yo le haya hecho una transferencia a una cuenta al exterior. En ambos casos, aquí lo importante es que es un no domiciliado generando una renta de fuente costarricense donde se debería aplicar las tarifas de retención que establece el artículo 59 de la Ley de Renta. Que básicamente en términos generales, ahí hay varias tarifas establecidas, pero tenemos todo lo que tiene que ver con honorarios, comisiones, dietas, regalías, franquicias, derechos de uso de marca, asesoramiento técnico financiero, el 25%. En el caso de cuando distribuyo intereses, perdón, pago intereses a entidades del exterior, pago dividendos a una compañía en el exterior, comisiones, otros gastos financieros, arrendamientos de activos, aplica el 15% sobre esos conceptos. Y cualquier otra que no esté contemplada dentro del artículo 54-55, de los que están listados ahí, porque son varias tarifas, como les digo, están seguros, que es el 5.5, servicios de transporte, que es el 8.5, y hay otros conceptos que dependiendo del concepto, y por eso de ahí la importancia de que las facturas electrónicas, los contratos, y los documentos que el proveedor nos remita sean concordantes, porque en función de eso, estas tarifas podrían cambiar dependiendo del concepto. En cuanto al tema, este tema de remesas al exterior,
recordemos que el contribuyente va a ser, en principio, la persona física o jurídica domiciliada en el exterior que perciba esas rentas de fuente costarricense. Es decir, en resumen, son los proveedores del exterior los que en principio se determinan como contribuyentes. Ahora, ¿quiénes son los responsables solidarios del pago de ese impuesto? Bueno, las personas físicas o jurídicas que contrataron con esos proveedores y que efectúan el pago de esos servicios a favor de esos proveedores no domiciliados. Entonces, si yo tuve que haber hecho la retención y no la hice, el fisco me la va a cobrar a mí, no va a ir a buscar al proveedor del exterior. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos en la práctica? Que muchos de los proveedores del exterior negocian con sus contrapartes, que en los contratos se establece que los precios que ellos establecen están libres, o sea, que son libres netos del pago de impuestos y que cualquier carga tributaria que se tenga que asumir de acuerdo con las leyes del país en el cual está el cliente las tiene que asumir. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los clientes que le pagan a los proveedores del exterior le tienen que pagar la factura completa y además ir a sacar de su bolsa el impuesto de remesas al exterior que ese proveedor contractualmente estableció que no estaba de acuerdo en que él lo tenía que cubrir. Y eso lo que hace es que se incrementa el gasto de la compañía, ese servicio sale más caro, y lo que usted paga de impuesto por cuenta de ese no domiciliado es gasto no deducible. ¿Por qué? Porque se trata de un impuesto que debió haber soportado un tercero, es decir, ese proveedor del exterior. Y la base imponible va a ser el monto total, ¿verdad? Del servicio remesado, acreditado o puesto a disposición de ese beneficiario o de ese contribuyente, o de más bien de ese proveedor que está fuera del país. ¿Cuándo es que aplica? Porque muchas veces dice, bueno, pero nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de renta territorial, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes recuerdan que el 2023, ¿sí? Con la promulgación de la ley 10381, que lo que hizo fue excluirnos de la lista negra de países no cooperantes de la Unión Europea. Ahí se estableció claramente una reforma al artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, donde se aclara el concepto de renta de fuente costarricense o el principio de territorialidad, donde en Costa Rica únicamente son grabados aquellos, digamos, rentas de fuente costarricense provenientes de bienes situados, servicios prestados, capitales invertidos o bienes utilizados en territorio costarricense, entendido este como el espacio geográfico de los límites geográficos que establece nuestra Constitución política. Es decir, que todo lo que esté fuera del mapa de nuestro país en principio no constituyen rentas de fuente costarricense. Y algunos colegas han interpretado que como eso es así, y tenemos que apegarnos estrictamente a digamos, a los límites geográficos del país, cuando estamos hablando de proveedores del exterior, prácticamente no aplicaría remesas al exterior porque el proveedor está fuera del país. Lo que sucede es que tributación, y eso no lo ha cambiado su posición en cuanto al tratamiento fiscal de este tipo de servicios, sobre todo servicios digitales, bienes intangibles, es que en la medida en que estos servicios se utilicen, se disfruten o sean utilizados en territorio costarricense, se van a considerar rentas de fuente costarricense. La única manera para que eso no sea renta de fuente costarricense es que eso se haya utilizado completamente fuera del territorio costarricense y que ni siquiera se haya utilizado en nuestro país. Y digamos que en esos casos tendríamos pocos casos de una compañía que tenía que incurrir en un gasto que no tenga ninguna incidencia, ¿verdad?, en su operación. Antes, la Administración Tributaria tenía una extensión de la interpretación del principio de territorialidad diciendo que si estos servicios eh, que se prestan por proveedores del exterior están ligados a la estructura económica del contribuyente en Costa Rica, prácticamente todo iba a ser grabado.
¿verdad? Y no necesariamente es así, ¿verdad? Si el servicio se presta íntegramente fuera de Costa Rica y se utiliza fuera de Costa Rica, pues el servicio no tiene por qué estar grabado con remesas al exterior. Pero si indirectamente el servicio se utiliza en Costa Rica, sí está grabado. Y cuando hablamos de servicios digitales, el tema está en la forma en que estos servicios se prestan, porque muchos se prestan de manera remota, a través en línea, a través de Internet, por diferentes plataformas online, que lo que permite la tecnología es evitar un desplazamiento físico, pero es como si a mí me puedan estar prestando un servicio de mantenimiento de mi equipo de cómputo ingresando a mi máquina desde una localización completamente remota, pero al final de cuentas el servicio se está prestando en Costa Rica. Entonces, en esos casos, eh, cuando el servicio ya ha sido utilizado en Costa Rica, tenemos que aplicar el tema de remesas al exterior. De ahí la importancia que cuando nosotros adquirimos servicios de proveedores del exterior y tenemos una factura de compra, tributación va a utilizar esa información de referencia para ir a valorar, primero, si el gasto es útil, necesario y pertinente para que sea deducible en Costa Rica y segundo, si se cumplió con el deber de retención de ese impuesto. Y si no lo hicimos, es muy probable que la tributación pues nos cobre ese impuesto a nosotros. Y eso créanme que con el tiempo la tributación va a ir haciendo esos cruces de información en la medida en que ahora tienen mucho más información disponible que nosotros mismos ahora estamos obligados a suministrar por medio, en este caso, de las facturas electrónicas de compra. Eh, Vean, aquí por ejemplo había un decreto legislativo, el 10381, ¿verdad? Que es justamente eh, la ley que nos sacó de la lista negra, donde a pesar de eso, ellos dicen claramente que los servicios brindados a través de plataformas como Internet o prestados a través de acceso remoto de manera online, la tributación ha mantenido el criterio que si bien son servicios realizados desde el exterior, estos son prestados a contribuyentes ubicados en Costa Rica por medio de una red de comunicación, dice, por tanto, considerados y ejecutados en territorio costarricense, afectos y sujetos al impuesto de remesas. Todo lo que sea online, que se preste de manera remota, tributación ha mantenido esta posición de que estos servicios deben grabarse con remesas al exterior. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener ese riesgo. Ahora, cuando tenemos esas situaciones donde tenemos que grabar con remesas al exterior, simplemente tenemos que cuidar algunos elementos, que es cuando esos proveedores estén localizados en algunos de estos países, México, España, Alemania, ahora Emiratos Árabes. Podría ser, ¿verdad?, que algunos de esos servicios estén cubiertos por el convenio para evitar la doble imposición con esos países, para que esa retención de remesas al exterior sea o una tarifa más baja o que del todo no le aplique. Pero para eso se deben de cuidar, digamos, los diferentes elementos que hay que probar de cara al fisco de que efectivamente estamos ante una renta eh, que está siendo grabada en ambos países, tanto en Costa Rica como en alguno de estos de los que está acá en la lista. Entonces, algunos de esos, en estos convenios debemos primero que revisar para aplicar el convenio, porque no se aplica automáticamente. Nosotros tenemos que solicitar al proveedor del exterior una declaración jurada, una certificación que demuestre, ¿verdad?, la doble imposición. Y eso significa que haya una aplicación de impuestos comparables, es decir, que si lo que a mí me graban con impuesto de renta en Costa Rica, también se graba con impuesto de renta en ese país. ¿Verdad? Que ambas administraciones tributarias de ambos países tienen la potestad de gravar esa misma renta, que el impuesto soportado por uno, ¿verdad?, por el sujeto pasivo, sean la misma persona, tanto aquí, ¿verdad?, en este caso, el no domiciliado que presta el servicio lo grabaría aquí en Costa Rica y es el mismo sujeto pasivo que tendría que liquidar ese impuesto en el país donde él está domiciliado. Después, que el hecho generador de los tributos en ambos estados es grabar la renta del sujeto pasivo, es decir, que el hecho generador de la transacción es exactamente el mismo. O sea, si yo le pago licencias de software, que lo que yo consumo aquí son licencias de software y lo que él vende allá también son licencias de software, no son conceptos diferentes.
y además que deben estar sujetas a imposición en ambas jurisdicciones dentro del mismo periodo fiscal. Todos esos elementos son los que yo tengo que probar para poder aplicar el convenio. No es simplemente que yo digo, ah, mira, el proveedor está en Alemania, aplico el convenio, la tarifa es cero. No, yo tengo que justificar esto porque el día de mañana tributación me va a pedir que cada uno de estos elementos estén debidamente justificados. Y para eso debe existir, ¿verdad? El convenio aplicable, o sea, obviamente, que ya los vimos cuáles son. Debo solicitar al proveedor un certificado de residencia fiscal apostillado para poder comprobar que efectivamente es un contribuyente de ese impuesto en ese país. Y además, el proveedor que comparta ese certificado y se valide la información al momento de proceder con el pago. O sea, que yo esté seguro que al momento de pagar, si le aplico el convenio, le reduzco la tarifa o no le aplico la retención, pues esté debidamente documentado. Y como les decía yo ahora, hay varios oficios, fallos que inclusive tributación no ha venido cambiando en esta línea, donde básicamente ellos eh, no han cambiado la posición en que cualquier servicio que se preste de manera online, de manera remota, siempre y cuando se utilice en Costa Rica y se preste a través de diferentes mecanismos tecnológicos, a través de Internet, este, donde no necesariamente hay un traslado físico de esos proveedores, el monto que se pague va a estar sujeto al impuesto de remesas al exterior, por ser considerado una renta de fuente costarricense. Y por lo tanto, si yo no aplico esa retención, eh, ese impuesto me lo podrían cobrar a mí como consumidor de ese servicio y me lo podrían rechazar como gasto. Y básicamente en esa línea es que están estos criterios que la tributación ha emitido regularmente. Aquí vemos otro, por ejemplo, de un servicio que tiene que ver con un proveedor de España, de México, donde sí tenemos esos convenios, donde eventualmente si ese servicio eran asesorías, por ejemplo, donde en vez del 25% que aplicaría para servicios profesionales, aplicando el convenio, cumpliendo cada uno de los requisitos que vimos anteriormente, esa tarifa podría bajar del 25 al 10%, si yo logro comprobar que efectivamente se están cumpliendo todos los requisitos para aplicar el convenio, ya sea con México o con España. Entonces, en temas de servicios digitales transfronterizos, ahorita, como ven, lo que tenemos es esto, es una posición de la tributación de que muchos de estos servicios sí van a estar grabados con IVA, porque son importados, o sea, consumidos en Costa Rica, y en la mayor parte de los casos van a estar grabados con remesas al exterior por ser muchos de ellos servicios prestados de manera online, consumidos en territorio costarricense, independientemente de que los proveedores estén en el exterior. Eh, Creo que todavía hay, digamos, mucho por recorrer en cuanto a temas del comercio digital, que hoy, por ejemplo, sabemos que los negocios han venido cambiando, han venido evolucionando y creo que la tributación también en ese sentido viene con cambios a futuro, que de hecho por ahí han andado algunos borradores de resoluciones, pensando en, por ejemplo, regular todo el negocio que tiene que ver con temas de criptomonedas y todo este tipo de nuevos instrumentos que si bien todavía nosotros no los hemos utilizado mucho, ya se ha pensado en borradores de resoluciones que a nivel de borrador, que ahorita no están vigentes, siempre van en la línea de que cualquier renta generada derivada de comercio electrónico, en principio va a tener un pago de impuestos en Costa Rica. Pero como les digo, creo que todavía hay normativa que la tributación más adelante, conforme su tipo de negocios se vayan haciendo cada vez más comunes, la administración tributaria va a tener que ir ampliando eh, su criterio, reformando la ley, emitiendo nuevas resoluciones que le permitan pues esclarecer que eventualmente nos presentamos con casos donde puedan existir dudas razonables de la aplicación del tratamiento fiscal de este tipo de comercio digital. Bueno, de mi parte, esta sería mi participación. Ahora, pues abriría un espacio para preguntas o dudas. Muchas, Con todo muchas gusto. gracias, don Pero, Leiber.
Estaba revisando por acá y si tenemos una consulta. Ela Beltrán nos pregunta, ¿los servicios como Facebook y Google, qué tarifa se le aplica? Vamos a ver, Facebook y Google, muchos de ellos tienen que ver con servicios de publicidad. Bueno, primero que todo, esos servicios van a estar grabados con el 13% de IVA, ¿verdad? Que esos están dentro de la lista de servicios transfronterizos y la entidad bancaria que procesa esos pagos le va a rebajar el 13%. Y en remesas al exterior, eso sería un servicio profesional que estaría grabado con la tarifa del 25% de remesas al exterior. En la medida en que todos esos servicios de publicidad eh, son servicios prestados por esas entidades extranjeras prestados en Costa Rica. Alguna razón, digamos, para uno justificar que eso lleve tarifa cero es que yo tenga un negocio muy particular donde yo haya contratado con alguna de estas empresas un servicio de publicidad a través de esos mecanismos para promover las ventas de mi producto en un país diferente a Costa Rica. Es decir, que yo quiera comenzar a vender en, no sé, en Europa, el país, y que la publicidad esté enfocada en esos países, a consumidores de esos países, usuarios de esas herramientas en esos países, y que yo pueda tener algún respaldo de eso para decir, no veas que este servicio me lo prestaron estos proveedores del exterior y me lo brindaron fuera de Costa Rica porque ningún cliente costarricense ni en el mercado costarricense esa publicidad fue divulgada, por ejemplo. Pero en redes sociales eso cuesta, digamos, un poco, ¿verdad? Medirlo precisamente porque de ellos cuando hacen esto tienen una cobertura prácticamente mundial y tributación, por lo que he dicho en esto, servicios prestados online, esto sería un servicio profesional. En los gastos de publicidad haría el 25%. Perfecto, no tenemos más consultas por acá, nada más pues comentarios, buenos comentarios. Recordarles a todos que para este viernes tenemos una rifa. ¿Y cómo vamos a hacer la rifa? Entre todas las personas que estén atentos a nuestras charlas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque comparten las charlas, porque les dan like, porque nos dejan comentarios. Entonces, recuerden participar, tenemos una rifa, es un curso que va en la línea del eje temático de las charlas de esta semana, es decir, que va a ser un curso tributario, lo que vamos a estar rifando entre todas estas personas que están atentas. Entonces, ya saben, comenten, compartan, déjenos likes, etiqueten y van a quedar participando. La verdad es que es un curso muy bueno el que se va a sortear entre todos los participantes. Y bueno, don David, a usted nada más que agradecerle. Muchas gracias por su tiempo, por su ponencia, fue muy clara. Y bueno, esperamos mantenerlo siempre, ¿verdad? Aquí aliado al colegio con este tipo de charlas que son muy interesantes. Con todo gusto, para mí un placer siempre pues participar, honrado de que me hayan invitado y no, desearles a todos que terminen de pasar un buen día. Muchísimas gracias, buenas tardes y los esperamos a las 4 en punto. Conéctese en Sigue Huella Digital. Muchas gracias, hasta luego. Mm.